Hola a todos jóvenes, estamos con el arquitecto Eric González de González Estudio. Arquitecto, muy buen día. Buenos días a todos, ¿cómo están? Encantados de estar para acá para conocer otra obra que habla de cosas muy distintas Sí. a las anteriores que hemos visto de su estudio. Platícanos por favor, ¿dónde estamos? Estamos en Sitiá, que se ubica al norte del periférico de Mérida, como a unos 15 minutos del centro de la ciudad. Pues sí, como comentabas, es un trabajo un poco distinto a lo que hemos hecho. Sin embargo, es una parte donde queremos expandirnos, de tratar de encontrar ese punto medio de algunas cosas tradicionales de la arquitectura de la región, como las celosías, y más adelante vamos a ver otros detalles que hemos visto en otras obras nuestras, para tratar de encontrar ese punto entre lo contemporáneo y lo tradicional. Aquí tenemos el cuarto de visitas, que es el único cuarto que está en planta baja. Entonces tenemos estos muebles, nosotros igual los hicimos, igual de parota. Tenemos la cabecera con unos burós. Aquí va un centro de entretenimiento y con vista a la piscina de este lado, ¿no? Entonces tienes la vista, pero también estás un poquito protegido, tanto con las cortinas, pero con este muro que funciona también para el centro de entretenimiento, y el closet dentro del cuarto, ¿no? Tratando de ahí sí también ya no ocupar tanto del espacio. Y baño. Y lo mismo, tratamos de tener el mismo concepto de los jardines dentro del baño para ventilación e iluminación. Muy agradable. ¿Qué tendremos aquí en este espacio? Como 1 metro y 1 metro. 1 metro de lavamanos, 1 metro de patio. Exactamente. Sí. Perfecto. Son 2 metros y del otro lado tenemos... Ah, aquí está el sanitario y la regadera, muy bien. Sí, la clave es estar siempre con un patio, ¿verdad? Aquí necesitas secarte al aire libre. Así es. Sí, o sea, realmente te da un sentimiento de amplitud. A pesar de que el baño es amplio de por sí, sí sientes que estás en un espacio muchísimo más grande, ¿no? Y también, pues, como siempre lo decimos, verde, ventilación e iluminación es esencial en las casas de Mérida. Y la gravilla. Y la gravilla, sí, Qué porque al belleza. final, pues, el pasto no refresca, Ajá. ¿no? Y al final termina siendo un gasto Sí. mayor, y nosotros siempre optamos más por gravilla, pero con plantas frondosas, palmeras, arbustos, ¿no? Ajá. Entonces, esta es la planta baja. Y vamos a la planta alta. Tenemos otra vez como que este volumen que te comprime un poco. No sé si quieras pasar primero para que la cámara como que enfoque más el... Claro. Y aquí dejamos esta tira LED en el muro para que se vea un poquito más moderno la iluminación, en vez de dejar los focos en los escalones. Como punto particular, me encantó la cocina. Sí me gustó esta esencia, ¿no? Del blanco, como en esta franja. Y abajo esta otra textura, ¿no? También con blancos, pero con oscuros. Al final, como que me da una integración. No pierde la elegancia. Muy bien. Perfecto. Pues subimos por esa parte. Entonces aquí igual generar esta compresión para luego sentir la amplitud al llegar al segundo piso, que es algo que nos gusta mucho para, pues, generar también estos elementos de sorpresa también para los usuarios, ¿no? Claro. El aparecer y desaparecer del espacio. La tira de LED.
Aquí tenemos un pequeño vestíbulo que nos lleva a la azotea y al otro cuarto. Aquí tenemos 2 cuartos en planta alta. Eh, entonces, pues esta área vestibula estos espacios. Tenemos aquí el ventanal del segundo piso de este jardín interior. Entonces la idea, por ejemplo, es que sigan creciendo las enredaderas por acá y ya sea como que un sentimiento un poquito más verde, ¿no? Pero tenemos esta ventana que se puede abrir y cerrar también, generando estas corrientes de aire. Y este es el pasillo que veíamos en la planta baja, donde están las 2 vigas. Entonces, esas vigas sostienen esta parte de acá, y este muro intermedio. Y este es el cuarto principal. Ok. Ok. Wow, esto está grande, jóvenes. Abran bien los ojos. Entonces, la idea es obviamente aprovechar todo el espacio de el comedor y de la terraza. Y tener esta vista del jardín. Entonces aquí, por ejemplo, llegamos a la mitad de la terraza de abajo, que es todo el espacio para esta recámara. Ya. O sea, es la terraza y además la sala, ¿verdad? Así O es. el comedor. El comedor y Sí, la mitad de la la terraza. mitad de la terraza. Sí. Entonces tenemos un 6x6, un 7x6. 7 por 6. 7x6. Sí. Está genial. ¿Y de altura qué tenemos? 3. Tres, En tres. toda la casa tenemos 3 de altura de piso a techo. Muy bien. Y pues obviamente igual la idea, ahorita que está prendido el aire y nos refrescamos un poquito, pero también pues poder tener esta ventana abierta con esto que funcione como barandal, pero que tengas toda la iluminación natural posible. Nos protegen los muros estos laterales que hicimos para este volado. Entonces ya realmente no genera tanto calor este espacio. Me encanta cómo se extendió la losa también acá arriba. Entonces, la terraza no solamente tiene los 450 abajo, sino arriba tiene otros dos. Así es. Tiene esta losa que cubre, ¿no? Entonces, tal vez no del sol como tal, pero sí de la lluvia. Entonces no tienes que correr para guardar todos Ajá. los muebles. Está muy bien. Y la vista a la piscina, pues muy bonita. Así es. Hasta dan ganas de aventarse. Sí, nomás que no creo llegar. Qué belleza. Me encanta cómo dialogan la gravilla y esa piedra maya, pues es que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Sí, es el mismo tono, ¿no? ujú, Entonces tienes como variaciones que se ven en la misma, porque la gravilla pues al final es la misma es la piedra, misma pero piedra. triturada, Ajá. ¿no? Entonces tienes eso, el Y esa misma verde. piedra está en el aplanado, está en todo, ¿verdad? Así Al es. final es el Sí, espíritu de Mérida, así es. esa piedra. Sí, el polvo fino pues al final es Es la gravilla, piedra, pero más fina, ¿no? es esa misma grava. Así es. Entonces aquí queríamos, ahí sí, somos caprichosos y queremos simetría en este espacio, entonces tenemos 2 puertas, closet y baño. Sin embargo, están conectados entre sí. Más que ser caprichosos, quizá es ser bien definidos en lo que uno busca, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos un layout bastante, pues estándar, ¿no? Tenemos los lavabos de cerámico, una meseta de granito, aquí sí, negro San Gabriel, eh, pulido. Tenemos un espacio para el WC aparte. Aquí originalmente íbamos a poner una puerta, pero al final decidieron dejarlo así. O sea, porque sienten que ya es suficiente privacidad con que tenga el muro, ¿no? Ujú. Entonces, aquí todavía falta vestirlo, ¿no? Faltan los espejos, falta el closet y el closet de blancos. Aquí tenemos una regadera bastante amplia, con espacio para sentarse, espacio para poner los jabones, todo. Y otra vez, lo mismo. O sea, tratar de conservar estos elementos, a pesar de que estamos en segundo piso,
pero tener estos jardines. Entonces, claro, este es un jardín que empieza aquí. Así es. Pequeño patio ahí. Este sí es más pequeño, ¿verdad? Sí, es más pequeño. Pero realmente cuando tienes como que todo este Ajá. espacio, Se agradece. pues qué tanto es pequeño. Closet eh, para... O sea, tenemos una L acá Ok. y otras repisas para zapatos, bolsas, etcétera, y un pequeño área de tocador, ¿no? Entonces estas puertas nos comunican con el cuarto. Entonces cada quien puede estar haciendo sus funciones sin tener que estar chocando a cada rato. Me gusta. Estoy, pero no estoy. Dicotomía. Qué bueno de cámara, ¿eh? Aquí sí puedes hacer una pista de Una fiesta. patinaje. Muy bien. Sí. Qué bonitos los paisajes aquí todavía. Pues hay mucha vegetación en la zona. Sí, todavía estamos en una zona que no está tan desarrollada. O sea, sí están desarrollando bastante, pero todavía hay muchos espacios libres. Ujú. Y se alcanza a ver toda esa pieza del fondo, es el departamento. Exacto. Está grande, ¿verdad? Sí, ¿Cuántos metros cuadrados de 15. construcción tiene? 15 por 11, 150. Como 150 metros, buenísimo. Y siempre estuvo planeado así, o sea, No, tenerla, ¿no? no, en un principio o sea, se iba a dejar el área de jardín y Ajá. luego decidieron que se mudaran para acá los papás. Entonces se hizo esa parte primero y luego, ahorita pues ya estamos terminando con la casa. Pero esa estuvo lista hace 6 meses. Ok. Qué bueno que ya estaba preparado el proyecto, o sea, tú ya habías dejado ese pasillo lateral. Sí, o sea, el pasillo como tal ya estaba. Lo que Ujú, no estaba era el área del ujú. fondo, pero estaba proyectado como jardín, Ya. ¿no? Entonces, en un principio, estos cuartos de máquinas estaban en un lateral. Entonces, Ujú, ¿qué se hace? Pues aprovechar que vas a cerrar para ponerlo de frente. Entonces, solucionamos y pusimos estas dos puertas eh, igual simétricas para que no se viera como que algo que de repente hicimos, ¿no? ujú. Muy bien. Entonces aquí, pues este es el cuarto principal, ¿no? Entonces, igual, o sea, tratar de tener pues como las vistas de los espacios. Y siempre es bueno aprovechar como las dobles alturas para poner algo que o sea, pues te permite jugar con iluminación, decoración. Buen pasillo. Y aquí tenemos, esto queda como área de almacenamiento, porque tenemos un pasillo que nos lleva a la azotea. Entonces acá se van a poner unas repisas de madera para aprovechar este espacio. Ok. Entonces, por ejemplo, si en algún futuro necesitan una habitación adicional, se abre esta parte y se pone un cuarto, ¿no? Ok. Pero por el momento pues se queda así. Y el otro cuarto, que ya es un poquito más estándar, es este, o sea, en cuanto a medidas. Pero lo mismo, o sea, tratamos de generar esa amplitud en el espacio, teniendo una terraza que está sobre, este cuarto está sobre la cochera. Entonces tenemos esta terraza que da al frente y lo mismo, ¿no? O sea, tratar de aprovechar la iluminación y la ventilación natural y teniendo estos mismos elementos de... Que sería fachada poniente esta, ¿verdad? La principal. Sí, Por eso se niega también exactamente. Por eso ese todo está lado. cerrado. Exacto, Y se abre hacia el norte. exacto. Qué bien. Entonces aquí tenemos una pequeña terraza para aprovechar el espacio. Aquí estamos sobre la oficina que está en la primera planta. Tenemos este jardín pequeño y aquí escondimos el aire acondicionado en una meseta con unas banquitas para pues tratar de no dejarlo Sin sin nada. nada. No, es una muy buena terraza. Entonces unas mesas. Que también con este sol se vuelve un poco más complicado, pero Sí, pero pero en el atardecer se ve muy bien. el atardecer, Sí, claro. Y aquí otra vez se retoma la piedra y las así es. plantas que le dan toda la vida.
Qué bella piedra. Entonces tenemos el segundo cuarto, que igual funcionaría como cuarto de visitas, con baño propio. Y aquí igual, como comentábamos al principio, el quiebre del terreno está en diagonal, ¿no? Entonces aquí se ve bastante claro que el terreno va hacia acá. Entonces esto va a quedar con un closet y ya pierdes, o sea, de frente pierdes la diagonal con las repisas del closet. Y el baño, lo mismo. O sea, tratamos de mantener una línea Siempre patios. siempre patios para ventilar y para evitar cualquier tipo de humedad que se pueda generar, porque al final son espacios que se humedecen muy, muy fácil, Ujú. ¿no? Entonces es importante tener esa ventilación e iluminación. Y este patio es todavía más pequeño, ¿verdad? Sí, sí, ya este es mucho más chico, pero cumple con la función de generar este túnel de aire y ventilar. ¿Cuánto medirá? Como 60. Este sí, como 60. O sea, medida mínima para poder salir y caminar y darle mantenimiento, ¿verdad? Ujú. Está perfecto. Sí, que al final solamente sería tal vez abrir la ventana y ver qué se puede, o sea, si hay algo que se tenga que cambiar. Ah, y aquí está la ranura que veíamos. Ujú. En la fachada. Ajá. Está muy bien. Con esas dos macetas ya el patio se ve increíble. Así, y la gravilla. Perfecto. ¿Y tiene algún tratamiento debajo de la gravilla para la impermeabilización? Sí, está impermeabilizado. Ok. Sí, tiene, está ¿cómo se llama? La barrera de humedad, Ajá. La la membrana. membrana, Ujú. y ya sobre eso se impermeabiliza y ya queda sellado. Entonces no debe haber ningún problema de filtración. Y Membrana por, Fester, me imagino, ¿verdad? sí, y también por eso no hay tanta planta en esta parte, por ejemplo, Ok. ni en el de allá, en el del baño principal, para que no, o sea, como están sobre el techo, Ajá. es más fácil poner las macetas. En la planta baja no hay tanto problema porque estás directamente sobre el suelo. En el suelo. Es una muy buena estrategia, ¿verdad? Y ya no tienes tan fácil humedades. Y Así si es. tienes, es más fácil de darles mantenimiento, sacar la maceta. Sí, y tienen salidas pluviales Ujú. escondidas. Entonces no se debe de acumular el agua. Excelente. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 667. 600, es grande. Es muy grande. Sí, Sí. sí, Pues con un cuarto. Sí. claro. No, y el estudio y todo toda esta casita que está al fondo que no Ah, pudimos conocer. 667 no contando Ah, la casa de atrás. sin la casita de Sí. atrás. Entonces está gigante. Perfecto, arquitecto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas Hombre, gracias por tenernos otra vez. encantados, encantados de conocer la evolución de su arquitectura también, ¿verdad? Porque es muy interesante la diversidad. Sí, pues al final no nos podemos casar con un estilo nada más, ¿no? Y tratamos de siempre llevar nuestro sello de diseño en los proyectos que hacemos, ¿no? Entonces, conservar estos elementos que nos gustan mucho, como las celosías, como la mampostería, como las pastas de base concreto, y esa, pues, honestidad en los materiales para, pues, que sea nuestro sello, ¿no? De diseño. Excelente. Arquitecto, muchísimas gracias. ¿No? ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Nos pueden contactar en nuestro Instagram, que es González Estudio-bajo, y ahí estamos publicando siempre actualizaciones de nuestras obras, de nuestros proyectos. Nos pueden preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tengan, con gusto se las resolvemos. Excelente. Vayan a darle amor a las redes sociales a González Estudio. Esperemos seguir conociendo más adelante otra obra, más Perfecto. arquitectura de ustedes. Será un placer. Nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima, jóvenes. Vamos a despedirnos en este espacio que te sorprende cuando llegas a la casa. Y una pregunta, arquitecto, ¿un costo aproximado de construcción por metro cuadrado? Esta estuvo en 15,000 por metro 15 cuadrado. mil metros el metro cuadrado, hace un año. ¿Todavía crees que podría mantenerse? Ya no. No,
hoy en día como en 17, 18. Sí, es que se está elevando muy Está rápido elevándose muchísimo. Sí. la inflación, jóvenes. Por eso hay que apresurarse porque no va a dejar de subir. Contrátenos y antes de que sea demasiado tarde. Sí, antes de que tengan que esperarse un par de años más. Muchísimas gracias, arquitectos. Perfecto. Hasta pronto, jóvenes. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Adelante. Me gustó mucho las repisas, me gustó mucho la luz y el remate del patio. Son esos gestos. Ya nos vamos. Bye. Nos vemos en el siguiente. Dale like, dale suscribir y compartir. Nos apoyas muchísimo. Saludos a los que están viendo este video un sábado 10:40. ¿Qué tal están los chetos? Así. ¿Cómo están, maestros? Aprovecho para conocerlos a ustedes, porque ustedes son los que hacen todo. Y nunca salen en ningún lado. ¿Se podrían presentar, por favor? Mi nombre es Wilber Jesús Cambalam y pues nosotros somos los albañiles, nosotros comenzamos a construir esta casa que está acá en Sitia. Entonces, él es mi compañero, se llama, ¿cómo te llamas? Salvador, Salvador, exactamente. Excelente. ¿Cuántos años llevan trabajando en la obra? Pues aquí llevamos trabajando cerca de como un año, creo. Un año. Estamos trabajando por acá. ¿Completa? Sí, Ustedes completa. hicieron desde cero. Exactamente, sí, desde cero. Excelente. Así es. Pues qué buen trabajo, ¿eh? Muchas felicidades. bueno, Muy bien. ¿Y de albañiles cuánto tiempo llevan? De albañiles yo llevo 2 años de ¿Es albañil. poquito? Sí, es poquito. Apenas vamos ¿Te estás empezando. enseñando o ya sabes? Ya sé algunas cositas y ya. Tienes Ya. que ser inteligente, entonces vas a llegar a maestro de obra rápido, ¿va? listo Sí, para sí, terminar sí, sí. ahora. Para que Para luego ya te subir. traigas a las cuadrillas. Subir las vigas, bovedillas, todo. Sí, ¿tú les cargas todo? Pero bueno, sí, viene otra gente igual que nos ayuda a subirlo. Subir todo. Sí, así es. Ayudantes, maestros, todos. Todos. ¿Cómo cuánta gente anda trabajando aquí? ¿O anduvo trabajando aquí? Anduvo trabajando como unos, tal vez 15, creo yo, un poquito más. Sí, sí, fue bastante gente. Eso es bastante para venir a subir vigas, bovedillas. Incluso hasta para la techada, sí se vino como 20 o 25 personas. Sí, Sí, fue muy, muy grande la obra. es grande la obra. Excelente. Pues muchísimo gusto, maestro. Muy bien. Esperemos vernos otra vez.